Bueno, pues nosotros agradecemos desde aquí a Francisco su apoyo y su ánimo, porque es verdad que somos conscientes de que antes que nosotros pues ya ha habido varios intentos de buscar soluciones a esto, porque esto no es nuevo, ¿no? Es un problema que ya lleva muchos años. Y bueno, siempre entre el problema más importante siempre está el mismo, ¿no? Las instituciones que nos reaccionan, y sabemos que va a ser una cosa que va a costar mucho trabajo y que va a ser dura, una lucha dura, pero tenemos mucha esperanza, sabemos que puede ser, porque ya estamos, digamos que estamos diagnosticando el problema, intentando a lo mejor abordarlo desde otro punto de vista y aprendiendo de lo que se ha hecho antes para no volver a cometer los mismos fallos. En fin, que sabemos que va a ser difícil, pero se puede hacer porque hay mecanismos, y aunque es verdad que no estamos en una situación muy fácil, pero tarde o temprano lo vamos a conseguir y no vamos a dejar que el puente se lo lleve la corriente y, como dice Francisco, que lo tengamos que quitar de nuestra insignia, de nuestro escudo, ¿no? Porque ya no existe, ¿no? Sería verdaderamente dramático, ¿no? Bueno, pues lo dicho, cogemos el relevo a todos aquellos que decidieron que ya hicieron todo lo que estaba en su mano y que bueno, que deben ser las generaciones, bueno, por ejemplo nosotros que es verdad que tenemos muchas ganas, que tenemos mucha fuerza, pero siempre no olvidando que antes que nosotros han habido otros, y por supuesto contando siempre, esperemos que con ellos, ¿no? Que nos respalden y que estén con nosotros también, porque nosotros, si vamos nosotros solos, realmente va a ser mucho más difícil, y si no tenemos un apoyo detrás del pueblo y de la gente que creemos que se ha cansado, pero en el fondo si ha luchado antes porque estas cosas, tiene sensibilidad con estas cosas y estas cosas les duele. Así que desde aquí animamos a todo el mundo que apoye, porque mientras más, por ejemplo, siendo socio de la asociación y participando de todas las cosas que vayamos organizando, incluso sugiriéndonos cosas, si creen que podemos mejorar en algún aspecto, porque mientras más peso tenga la asociación y más gente se inscriba, y mientras contemos con más gente, pues seguramente será todo más fácil y nos tendrán más en cuenta allá donde vayamos, ¿no? Entonces desde aquí pues hacer ese llamamiento y agradecerle a Francisco por su apoyo, ¿no? Como ha comentado Francisco, el puente se construye como una estructura para salvar un obstáculo, que en este caso era el arroyo Salao, y para propiciar por la continuación de la vía Augusta, ¿no? La vía Augusta pues tiene su inicio en Roma, no sé si sale el cursor, sí, y llega rodeando todo el Mediterráneo hasta Cádiz, ¿no? La Gade romana. Pues bien, me gustaría comentaros algo muy curioso y realmente que anima mucho, porque por ejemplo nosotros, en el caso de la Bética, nosotros estábamos en la provincia, Villa del Río pertenecía a la provincia de la Bética, pero hemos visto, indagando, investigando un poco sobre este tema, que hay otras comunidades, otras ciudades que ven en la vía Augusta un posible revulsivo y algo que puede añadir mucho a su localidad, a su ciudad. Entonces, como es el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, hemos visto que han visto gran parte de la vía Augusta que pasa por Hispania, pues les toca en su comunidad autónoma, y han visto la posibilidad de incorporar, de ponerla en valor y de que sirva para sus ciudadanos, pues para pasear, para ir a caballo, para hacer deporte, para usarla al fin y al cabo, ¿no? Y entonces, al margen de ponerla en valor, pues también están incorporando pues centros de información, están haciendo quieren instalar una especie de albergues que simulen a las mansión antiguas, que eran esos edificios de hospedaje de aquellos viajeros. Y no sé si conocen, seguramente sí, porque el Museo Arqueológico de Alicante es uno de los más importantes, uno de los más famosos, porque aunque tenga apariencia de ser un museo muy moderno, pues alberga, digamos, tiene moderno me refiero al exterior, no el edificio en sí, pues alberga una de las colecciones más impresionantes, sobre todo de época, ibérica también, pero sobre todo romana, y tiene unos proyectos positivos que le han valido porque le den el premio europeo del año en el 2004, pero que todavía siguen manteniendo esa calidad. Con esto quiero decir que a principios de este año
Este museo organizó una exposición que daba a conocer un plan que se había para la recuperación de este tramo de vía que pasaba por su comunidad y bueno, es muy curioso y muy alentador, ¿no? Porque se trataba de una serie de fases, ¿no? Como venía en la exposición, una serie de fases que bueno, lo primero era localizar aquellos tramos, ver las características que tenía, una serie de prospecciones, una serie de catas y bueno, era muy interesante porque aparte investigaron a fondo ese tramo de la Vía Augusta en general y tenemos aquí un vídeo, es muy cortito, pero un vídeo promocional de cómo ellos querían vender la importancia de la Vía Augusta y como a nosotros también nos toca, porque la Vía Augusta también pasa por nuestra localidad, pues hemos querido rescatarlo en vídeo de menos de 1 minuto y medio. Y bueno, lo primero, pedirle la disculpa porque no tiene muy buena calidad, la verdad es que no hemos tenido mucho tiempo y no hemos podido dar con un vídeo mejor, está bastante pixelado, pero el sonido es bueno y bueno, vamos a ver. Es 1 minuto y medio, ¿eh? 1 minuto y medio, este es cortito. Llevo más de 2000 años entre vosotros. La naturaleza, los dioses, la luna y el sol me han acompañado a través de tierras mágicas de leyenda. He sentido más de 1 millón de gotas cayendo sobre mí. He sido testigo de los amaneceres más bellos. Las estrellas de las primeras noches me contemplan desde entonces. Algunos me hicieron caer en el olvido, pero la mayoría entiende la importancia de mi presencia. He visto caer el imperio, he visto nacer ciudades, pero yo siempre me mantuve firme. Impulsé comercios y me fui la cumbre del progreso. Vi cómo las guerras se aprovecharon de mí y cómo las culturas se propagaron a través de millas y kilómetros. He sido testigo de grandes derrotas. He unido civilizaciones. Me han llovido miles de lágrimas. Y de entre mis piedras han florecido los sentimientos más maravillosos. Soy parte de la historia. Soy parte del presente. Entonces, algunos me hicieron caer en el olvido, pero yo siempre me mantuve firme. Impulsé comercios y me fui la cumbre del progreso. Vi cómo las guerras se aprovecharon de mí y cómo las culturas se propagaron a través de millas y kilómetros. He sido testigo de grandes derrotas. He unido civilizaciones. Me han llovido miles de lágrimas. Y de entre mis piedras han florecido los sentimientos más maravillosos. Soy parte de la historia. Soy parte del presente. El vídeo era un poquito más... Ya de por sí que era corto, se ha quedado mucho más corto. Pero bueno, era un vídeo muy bonito, ya ves que transmite mucha profundidad y la verdad es que si te pones a analizar toda la vida de la Vía Augusta, todo lo que ha pasado por ahí, como decía Francisco, los carros, las legiones y bueno, con esa voz del narrador, no, pues la verdad que se te ponen los pelos de punta. Se le puede sacar mucho partido a la Vía Augusta. Bueno, esto es lo que yo hacía alusión un poco para ilustrar la obra que se estaban haciendo, ¿no? De localización de esos tramos, de sumar esos restos, de las catas, de analizar esos tramos para luego ponerlo en valor. Y bueno, ¿era la única que existía la Vía Augusta? Por supuesto que no, ¿no? Y no solamente ese tipo de vías, existían muchos tipos de vías en época romana. Las vías públicas, que por ejemplo, bueno, las vías públicas, como en el caso de la Vía Augusta, constituían la red principal y el esqueleto vertebrador de todo el imperio, ¿no? Y estaban construidas y financiadas con un presupuesto del Estado. Por otro lado estaban las vías militares, que eran vías que se habían construido fundamentalmente con fines estratégicos, los actus, que eran vías de menor importancia, porque eran caminos de carácter regional, y luego están las vías privadas, ¿no? Construidas y mantenidas por terratenientes en el interior de sus posesiones agrarias. Esta imagen la he querido rescatar porque es de un periódico también con mala calidad, pero
es muy interesante porque es un tramo de la Vía Augusta que pasa por Épora en Montoro, y estaban pues bueno, realizando unos trabajos, también son un campo de trabajo estos chavales internacionales de muchos países, creo que hasta 10, y entonces pues, también emplearon ese campo de trabajo en recuperar y en limpiar ese tramo de vía que pasa por el pueblo, ¿no? A su paso por Montoro, por Épora. Entonces, investigando un poco sobre las inmediaciones, creía que era interesante también para coger ideas, ¿no? Que es de lo que se trata. Nosotros también intentamos captar todo lo que se va haciendo que esté relacionado con lo nuestro y lo que es posible. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Francisco decía que ponía mucho mimo en la construcción de determinadas vías, sobre todo en la Augusta. Existen otras que también se llevaron, pues bueno, bastante buena parte. Por ejemplo, la vía Appia, ¿no? En Italia, muy famosa y muy conocida, porque tiene una factura, la verdad, que está bastante bien hecha, unas losas de pavimento y bueno, por curiosidad, ¿no? Como un apunte para que vean un poco este tipo de vías que realmente ponían digamos, que eran importantes, ¿no? Que este tipo de ingeniería romana pues estuviera bien construida y en fin, la vía Appia como ejemplo de máximo exponente. Como curiosidad, bueno, siempre las huellas que suelen dejar los carros, ¿no? Siempre estas huellas lineales, pero era solo como a título informativo y de curiosidad. Pensando que iba a venir, bueno, esta ilustración realmente nos sirve a todos porque valga la redundancia, muy ilustrativa de cómo se construye una vía romana, sobre todo de las características parecidas a la vía Augusta, de cómo hay una serie de capas, una estratigrafía que bueno, el gremio, estatumen, rudos, núcleos, pavimento, las losas del pavimento. No nos vamos a meter en todo esto, pero es simplemente para que, no sé, para que se nos haga más cercano, ¿no? Lo entendamos un poquito mejor y que ya nos quedemos, cada vez que lo veamos, que nos quedemos pues con el proceso y este tipo, bueno, también los instrumentos, la broma y los instrumentos que utilizaban para construir, que realmente pues, tampoco es muy distinto a ciertos elementos a lo que se hace hoy en día, ¿no? Los billes de agua. Lo que sí es muy interesante aportar mucha información sobre las vías son los miliarios, por ejemplo, estos elementos junto con la fuente documental, etcétera. Pero los miliarios aportan mucha información sobre la distancia en millas con respecto sobre todo a Urbeo o a las ciudades más importantes, ¿no? Otro, pues bueno, a título informativo también, cuando la sesión de una calzada, para que veamos que lo de cómo es la realidad, cómo es un poco más ilustrativo para que sea más didáctico, pero que la realidad se presenta de esta manera. Y ya bueno, el plano este, la verdad que no tiene tampoco, no está demasiado bien hecho, pero nos sirve muy bien para ver la red, el entramado viario que había en el Imperio Romano, ¿no? Y cómo la vía Augusta atravesaba, pues bueno, desde la Junquera, como decía Francisco, atravesando toda España por la costa del Mediterráneo y ya se metía en la Bética. Esta ilustración, pues bueno, nosotros estamos aquí. La vía Augusta, cuando se metía en la Bética, pues atravesaba los 4 conventos jurídicos de la misma, ¿no? Que en este caso era Córdoba, Astiz, la actual Écija, y París, Sevilla, y llegaba hasta Gades, ¿no? Sí, era un poco para situarnos y para que viéramos el recorrido que tenía ya en la Bética, que tampoco quiero alargarme mucho porque ya teniendo en cuenta que después tiene que intervenir también Francisco, pero básicamente para que nos situemos y dónde estamos nosotros. Estábamos en la frontera justo entre, bueno, las dos provincias en las que se dividía Hispania, bueno, se dividía en tres en la época imperial, y estábamos justo en la frontera entre la Tarraconense y la Bética, ¿no? Entraba por aquí Urquia, que era la actual Marmolejo. Nosotros estamos aquí en Villa del Río, no sé por qué lo ponen en Villa del Río como nombre actual, ¿no? Lo ponen entre paréntesis como pasa en las demás localidades, no ponen
El hecho de que no pongan tampoco ripa es un poco, nos da un poco de pensar, ¿no? Esto da para otro congreso donde nos metamos más de lleno en este tipo de aspectos, porque realmente Villa del Río, hablando un poco en el contexto romano en el que nos estamos moviendo, tampoco los investigadores no se decantan por localizarlo aquí, siempre en los alrededores, ¿no? Se supone que está por la finca de San Sebastián, ¿no? Entonces yo creo que puede ir por ahí los estilos, que no se hayan decidido a poner ripa y llegando, bueno, iba ya dirección ahí por ahí. Nuestro puente. Bueno, esta foto es realmente muy bonita, ¿no? Es de principios del siglo XX, se la debemos a Francisco, no la habíamos visto nosotros ninguno. Yo no he hecho la foto, ¿eh? Hombre, ¿por qué no cuenta un poco cómo diste con esta foto? Esta foto la he sacado de el manual básico de estudio de puente romano que se llama Puente Romano, que es un manual, bueno, es un tocho así de gordo, que lo hizo Fernández Casado, esta fotografía de Gómez Moreno, y bueno, a mi entender y por todo lo que yo he podido estudiar, esta es la fotografía más antigua que existe del puente de la Villa del Río. Es una fotografía que se hizo antes de la Guerra Civil y seguramente por la edad de Fernando Gómez, que es el autor de la fotografía, seguramente fue entre el 15, 20, 25, cosas así de la datación. Así que, bueno, podéis ver, el puente no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. Pero es el mismo. Bueno, hablamos un poco de las características del puente, porque, bueno, aprovechando que las sabemos todas, porque digamos que todos los que estamos aquí prácticamente nos hemos informado un poquito y las características formales más o menos las sabemos, pero las decimos rápido. El puente, como veis, tiene un perfil apuntado, debido a que está formado sobre todo por un arco central, que es mucho mayor, y está flanqueado por otros dos más pequeños y un tercero en el lado derecho, ¿no? En este caso, en el izquierdo, porque estamos abajo. Los arquillos de aligeramiento son muy característicos de nuestro puente. Los arcos menores se apoyan en las jambas de los arquillos de aligeramiento. Esto ha hecho que algunos investigadores sitúen el puente en una época determinada. Digamos que esto de la cronología a nosotros nos divierte mucho. Ya más adelante diremos por qué y más adelante seguramente si todo esto va para adelante, que sí va a ir, organizaremos alguna conferencia con un especialista que ha analizado todo este tipo de elementos y que a lo mejor discrepa un poco en la cronología tradicional, pero generalmente se ha situado el puente, como saben, en época romana. Pero siempre, bueno, hay algunos que lo situaban en época republicana por algunos elementos, por ejemplo estos arquillos de aligeramiento que eran un poco peculiares, y el hecho de que antes de la vía Augusta ya existía una que se llamaba Heraclea, ¿no? Y entonces algunos, según los vasos de Vicarello, que son unas fuentes, bueno, son unos vasitos donde figuran una serie de informaciones sobre las vías, pues situaban el puente en esa fecha. Sin embargo, otros creen que el almohadillado de sus sillares, el engatillado de sus dovelas y otra serie de características pues lo sitúan en plena época augustea, que es cuando ya se estalla todo el afán por monumentalizarlo todo y por hacerlo todo a lo grande, ¿no? Por todo el uso de los mármoles, de las grandes obras de ingeniería y en fin. Y algunos, pues, como ya digo, sitúan el puente más en época de Augusto. Sin embargo, otros piensan que tiene el puente más de medieval que de romano. Esa es la polémica que es muy interesante y que a lo mejor más adelante vamos a dejar ahí un poco con la duda. Pero hay argumentos que parecen afirmar que esto pueda ser posible, ¿no? Sin embargo, bueno, aparte de que aquí se ven perfectamente a simple vista donde pueden estar determinadas restauraciones, pero en determinadas partes pues puede surgir alguna duda. Podemos afrontarlo esto como un posible, como digo, una posible conferencia que puede estar muy interesante. Bueno, quería hablar un poco, pero hablar de las medidas las vemos así. Este plano lo he sacado de una publicación de Francisco Pérez Daza, del libro al que hace alusión, de reflexiones, y bueno, aquí se ven las medidas, no tiene más. Las características formales, pues lo que caracteriza a nuestro puente fundamentalmente es, como digo, el almohadillado de los sillares, que parece más una obra escultórica que una obra de ingeniería, ¿no? Porque el almohadillado se trata de resaltar, de que el sillar no sea plano, sino que se resalta la parte central, achaflanando los bordes, y luego el engatillamiento de estas dos velas
Se trata de hacer una serie de muescas para que las dos velas encajen una con otra de manera que no hace falta verlo ni aquí ni en el resto del puente ningún tipo de argamasa ni ningún elemento que una los sillares de manera que no sea en bloque, ¿no? De ahí, bueno, de hecho, ahí radica el secreto de por qué está aguantando tanto el puente y por qué aguanta tanto la obra de ingeniería romana en general, ¿no? Y es porque se conciben de tal manera que se crean como bloques compactos y los movimientos y se concibe como si el propio puente fuera solamente un bloque. Entonces ahí radica, digamos, el secreto de la durabilidad de la obra, porque realmente en época romana las obras se hacían para que duraran por siempre, ¿no? Y en el caso de los puentes pues se tenían sobre todo los tres elementos, había que tener tres elementos fundamentales siempre en cuenta, y era la belleza, ¿no? La solidez y la perdurabilidad de la obra, tenía que durar para siempre. Bueno, aquí había traído algunas ilustraciones para que nos hiéramos una idea de cómo se construían los puentes. Creo que en alguna ocasión Francisco, que como digo, Francisco Pérez es el que más, bueno, dispone de más información y de hecho creo que hicieron unos sondeos cerca de las cimentaciones del puente, y creo que nos dijo alguna vez que no era, que nuestro puente no se hizo de la manera tradicional. La tradicional es esta, hincando una serie de pilotes y pues bueno, sacando el agua afuera y empezando a poner las pilastras en el interior y luego, bueno, levantando, como digo, las pilastras, hacer una serie de simbrados primero en madera y luego terminando los arcos y por último la calzada. Sería muy interesante que Francisco por lo menos eso en el futuro nos lo aclarara y nos lo explicara, y cómo se hizo nuestro puente y por qué se hizo de una manera que difería un poco los puentes, como se habían estado haciendo los puentes tradicionalmente. De hecho, tomó hasta muestras de la argamasa, del teológico en el que se apoyaba las cimentaciones del puente, y es como un cilindro y bueno, podemos verlo en el museo, ¿no? Está puesto, ¿no? Entonces también, bueno, yo me va surgiendo ideas y creo que tenemos unas cuantas charlas pendientes para profundizar en determinados aspectos que son interesantes. Hablando del puente romano, pues no podemos dejar de hacer alusión a Ripa, ¿no? Como decíamos antes, Ripa se supone que, bueno, el opium del Conventus Cordobensis, que se ha identificado con nuestra localidad, o al menos con una localidad que estuvo muy próxima a nosotros. Esto es una lápida funeraria de época romana que se encontró en las inmediaciones de la Virgen de la Estrella. Es una lápida que es un poco extraña y es interesante porque se ha elaborado en un material que no es propio de aquí, no es ni piedra caliza ni piedra molinaza, y es una piedra gris muy mala para hacer este tipo de cosas, porque presenta una serie de orificios y realmente esta pieza es muy interesante porque es una de las pocas vestigios que tenemos de época romana aquí en el pueblo, en el museo. Tenemos mucho de cultura material cotidiana, pero de esta característica no tenemos mucho, entonces es interesante pues traer la colación. Es una lápida, como digo, con terminación puntiaguda, posiblemente, pues, con toda probabilidad estuviera hincada en el suelo, y la epigrafía, pues, Manibus Sacrum, que es una fórmula funeraria consagrada a los dioses manes. Agatónicus se refería, el hecho de que faltara la H, es posible que al latinizarse este nombre, sobre todo Estilo, que es el especialista en epigrafía romana, nos hace alusión a que el hecho de que le faltara la H y otra serie de elementos podría deberse a que fuera de pertenecer a un esclavo, ¿no? Debajo, normalmente, como corresponde a este tipo de epigrafía, debajo aparece el número 75, que se podía referir fundamentalmente a... casi siempre se refiere a la edad con la que muere el individuo. En este caso era muy sospechoso que, según él, que fuera perfectamente divisible entre 5, por lo que posiblemente no se supiera ni la edad exacta de este hombre, ¿no? Pero orientativamente pues suelen poner un número redondeando, ¿no? Digámoslo así. Entonces me parece que murió a los 75 años y luego finalmente termina con otra fórmula funeraria, Pius Carus Suis Sit Tibi Terra Levis, que es otra fórmula pues típicamente funeraria.
y más elementos que puedan estar relacionados con Ripa. Lo publica también Francisco en su libro al que hace referencia, y es un pozo que ya no existe, un horno que ya no existe, un horno de cerámica, seguramente cerámica común, que correspondería